Escuchemos con atención, las lecturas de la Santa Misa, de este domingo 27 de octubre del 2019. Y posteriormente la audioreflexión. Liturgia de la Palabra. Primera lectura. Del libro del Siracide, Eclesiástico. El Señor es un juez que no se deja impresionar por apariencias. No menosprecia a nadie por ser pobre y escucha las súplicas del oprimido. No desoye los gritos angustiosos del huérfano ni las quejas insistentes de la viuda. Quien sirve a Dios con todo su corazón es oído y su plegaria llega hasta el cielo. La oración del humilde atraviesa las nubes, y mientras él no obtiene lo que pide, permanece sin descanso y no desiste, hasta que el Altísimo lo atiende y el justo juez le hace justicia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Segunda lectura. De la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, para mí ha llegado la hora del sacrificio y se acerca el momento de mi partida. He luchado bien en el combate, he corrido hasta la meta, he perseverado en la fe. Ahora solo espero la corona merecida, con la que el Señor, justo juez, me premiará en aquel día, y no solamente a mí, sino a todos aquellos que esperan con amor su glorioso advenimiento. La primera vez que me defendí ante el tribunal, nadie me ayudó. Todos me abandonaron. Que no se les tome en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que, por mi medio, se proclamara claramente el mensaje de salvación y lo oyeran todos los paganos. Y fui librado de las fauces del león. El Señor me seguirá librando de todos los peligros y me llevará salvo a su reino celestial. A Él la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús dijo esta parábola sobre algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo para orar. Uno era fariseo y el otro, publicano. El fariseo, erguido, oraba así en su interior: Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos y adúlteros. Tampoco soy como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana y pago el diezmo de todas mis ganancias. El publicano, en cambio, se quedó lejos y no se atrevía a levantar los ojos al cielo. Lo único que hacía era golpearse el pecho, diciendo: Dios mío, apiádate de mí, que soy un pecador. Pues bien, yo les aseguro que éste bajó a su casa justificado y aquel no. Porque todo el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Audioreflexión Misa del domingo 27 de octubre del 2019. Este domingo el Señor nos invita a entender, que para Él no hay diferencia, entre un ser humano y otro, y sobre todo que no basta parecer bueno para salvarse, sino ser bueno. En la primera lectura nos dice que podremos engañar a los hombres, y aún a nosotros mismos, pero a Dios nunca le podremos engañar. Por eso una forma de saber si estamos con Dios o contra Dios, es la oración, ya que Dios, solo escucha a aquellas personas que han sabido escucharlo y han acudido a su llamado, con un corazón contrito y humillado. Además, Dios no puede sanar a alguien que ya está sano, ni puede salvar a alguien que ya está salvado. Es requisito indispensable reconocernos enfermos y pecadores, para recibir de Dios, el perdón y la salud, que nos llevan a la salvación y a la vida eterna. La peor manifestación de la soberbia, es creer, que yo puedo ser santo y bueno sin Dios, o lo que es peor, que puedo comprar o pagar con limosnas, ayunos, etc. mi salvación o la de los demás. La salvación es gratuita y se da en amor, por amor y para amar, y si yo no tengo amor, sino vanagloria en mi corazón, Dios no puede hacer nada por mí, porque yo con mi soberbia no lo dejo obrar en mí. Audioreflexión de la primera lectura. Libro del Eclesiástico. En esta primera lectura, se nos dice que Dios no se deja impresionar por apariencias y que solo escucha la oración de 1. El oprimido, huérfanos, viudas, no los desoye. 2. De quien le sirve a Dios con todo su corazón, su plegaria llega hasta el cielo. 3. Del humilde, su oración atraviesa las nubes. Pero si no reúnes alguna de estas condiciones, tu oración no será escuchada. Cuentan que un hombre muy rico, les ofreció a 2 leñadores una recompensa cuantiosa, a aquel, que en 2 horas derribara más árboles. Los 2 leñadores aceptaron el ofrecimiento ya que ambos necesitaban enormemente la suma ofrecida.
El primero de los leñadores, ávido por ganar la recompensa, ni tardo ni perezoso, se puso inmediatamente a talar árboles; el segundo, paciente e inteligentemente, se puso primero a afilar su hacha. Cuando el primer leñador, desgastado, con las manos llenas de callos, en la primera hora, apenas si había logrado derribar unos cuantos árboles, debido a que su hacha no tenía filo y no quería en su desesperación, perder tiempo en afilarla. En cambio, el segundo, una vez que se cercioró que su hacha tenía el filo adecuado, se puso con ligereza a cortar una cantidad bastante superior al primero, ganando la recompensa. El hombre sin oración, es como el hacha sin filo. De nada le sirve tener una actividad tremenda, aún en el servicio a Dios, ya que, al sentir que no necesita de la oración, está indicando que confía más en sus fuerzas, que en el poder de Dios, y al final va a terminar desgastado, cansado y enojado, porque su trabajo no rindió los frutos que esperaba. En cambio, el hombre de oración, sabe imitar a Jesús, que siempre estaba en constante oración, y que no llevó a cabo ninguna actividad, sin antes orar. Jesús, con el poder de la oración, realizó la multiplicación de los panes; con el poder de la oración resucitó a Lázaro; con el poder de la oración enfrentó la muerte en la cruz. De la misma manera, los católicos tenemos que entender, que ciertamente en nosotros está poner los panes y los peces, pero en Dios está el poder de la multiplicación, y esta solo se logra con la oración. Vengan a mí los cansados y agobiados, que yo los aliviaré; la carga con la oración, se hace ligera, y el yugo suave. Lecturas de apoyo. Primera lectura de apoyo a la primera lectura. Libro de Isaías capítulo 57, versículo 15. Yo vivo en lo alto y me quedo en mi santidad, pero también estoy con el hombre arrepentido y humillado, para reanimar el espíritu de los humildes y alentar los corazones arrepentidos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dios se encuentra en el hombre arrepentido y humillado, en el hombre que no se miente, que sabe reconocer la verdad de su pecado, de su miseria. Dios no pudo perdonar a Adán, porque Adán no se reconoció culpable y no pidió perdón. En cambio, el padre de la parábola del hijo pródigo, perdonó inmediatamente al hijo que llegó arrepentido e humillado, reconociéndose pecador. Es necesario reconocer mi miseria y mi pecado, mi necesidad de Dios, para acudir a Él. Para poder curar a un enfermo, es necesario, antes que nada, que el enfermo reconozca que está enfermo y sienta la necesidad de ser curado, porque si no, no va a seguir el tratamiento, ni se someterá a los cuidados necesarios para su recuperación. Para poder perdonar y sanar a un pecador, es necesario que reconozca su pecado, que se arrepienta; si no, no va a convertirse, ni a obedecer los mandatos de Dios. Segunda lectura de apoyo a la primera lectura. Libro de Juan capítulo 15, versículo 5. Yo soy la vid y ustedes las ramas. Si alguien permanece en mí y yo en él, produce fruto, pero sin mí, no pueden hacer nada. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Es importante que los seres humanos reconozcamos nuestra nada, para podernos encontrar con el que es todo. Mientras que el católico no se dé cuenta que es solo una rama y no es el árbol. Que sin Dios no puede, ni podrá jamás hacer nada bueno. El católico no va a poder arrepentirse, convertirse y salvarse. Se la va a pasar toda la vida desgastándose en balde, sin dar frutos, sintiéndose defraudado de la vida, de Dios y de sí mismo. Si algún hombre pudiera sin Dios ser bueno, o pudiera sin Dios salvarse, o resolver sus problemas convenientemente, Dios no hubiera mandado a su Hijo a morir en la cruz; nos hubiera dicho simplemente, sean buenos, sálvense como puedan, o como se les ocurra. No se te olvide, eres rama, y la rama, si no está pegado al árbol, se seca y muere, no sirve más que para ser echada al fuego. Tercera lectura de apoyo a la primera lectura. Primer libro de Juan capítulo 3, versículo 21 al 23. Y si nuestra conciencia no nos condena, queridos, acerquemos a Dios con toda confianza. Entonces, cualquier cosa que pidamos a Dios, nos escuchará, ya que guardamos sus mandatos y procuramos hacer lo que es de su agrado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Si nos acercamos a Dios con una conciencia limpia, y con la disposición de escucharlo, y obedecerlo, todo nos va a salir bien. ¿Esto qué significa? Si tú vas al doctor, sin sentirte realmente enfermo, y a pesar de que el doctor te da una receta bien explícita, si tú no la surtes y no te tomas el medicamento, de nada te sirvió acudir con el doctor, porque, aunque él te escuchó e hizo un diagnóstico maravilloso del mal que te aquejaba, de nada sirvió la consulta, porque tú te negaste a escuchar sus indicaciones y a seguirlas.
De la misma manera pasa con Dios, si únicamente me acerco a Dios con el afán de que resuelva mis problemas, pero sin escucharlo, sin seguir sus instrucciones, sin llevar a cabo sus mandatos, me estoy engañando a mí mismo. ¿Qué pasaría si Dios te dijera: hijo, a partir de hoy te voy a tratar como tú me tratas? ¿Te voy a escuchar, como tú me escuchas? ¿Te voy a amar, como tú me amas? ¿Cómo te iría? Recuerda lo que dice la Escritura: con la vara que midas, serás medido. Bájate de tu ego, deja tu soberbia y abre tu corazón humildemente a Dios, que es el único que puede salvarte y sanarte. Audio reflexión de la segunda lectura, segundo libro de Timoteo. En esta segunda lectura, se nos habla de uno de los servidores más maravillosos que ha tenido el Señor, que siempre supo obedecer y confiar en Dios hasta el final de su vida: San Pablo. Pablo sabía que siempre iba a poder contar con Dios, aunque dejara de contar con sus fieles más cercanos. Y sabía esto, porque Dios siempre había contado con él. Cada vez que Dios le encomendaba una misión, Pablo la cumplía a la perfección, y eso lo hizo hasta el final de sus días. Es importante entender que Dios siempre nos escucha, y más cuando nosotros le hemos escuchado a Él. Cuentan que un alpinista, desesperado por conquistar el Aconcagua, inició su travesía, después de años de preparación, pero quería la gloria para él solo, por lo tanto, subió sin compañeros. Empezó a subir y se le fue haciendo tarde, y más tarde, y no se preparó para acampar, sino que decidió seguir subiendo decidido a llegar a la cima. Le obscureció. La noche cayó con gran pesadez en la altura de la montaña, ya no se podía ver absolutamente nada. Todo era negro, cero visibilidades, no había luna y las estrellas eran cubiertas por las nubes. Subiendo por un acantilado, a solo 100 metros de la cima, se resbaló y se desplomó por los aires. Caía a una velocidad vertiginosa, solo podía ver veloces manchas más oscuras que pasaban en la misma oscuridad y la terrible sensación de ser succionado por la gravedad. Seguía cayendo. En esos angustiantes momentos, le pasaron por su mente todos sus gratos y no tan gratos momentos de su vida. Él pensaba que se iba a morir, mas, sin embargo, de repente sintió un tirón muy fuerte que casi lo parte en dos y, como todo alpinista experimentado, había clavado estacas de seguridad con candados a una larguísima soga que lo amarraba de la cintura. En esos momentos de quietud, suspendido por los aires, no le quedó más que gritar: «Ayúdame, Dios mío, ayúdame, Dios mío». De repente una voz grave y profunda de los cielos le contestó: «¿Qué quieres que haga? Sálvame, Dios mío. ¿Realmente crees que te pueda salvar? Por supuesto, Dios mío. Entonces corta la cuerda que te sostiene». Hubo un momento de quietud y silencio. El hombre se aferró más a la cuerda y reflexionó que no era conveniente soltarse. Cuenta el equipo de rescate que al otro día encontró colgado al alpinista congelado, muerto, agarrado con fuerza con las manos a la cuerda a 2 metros del suelo. Bendito sea Dios que Pablo no reaccionó igual que el alpinista, sino que, en los momentos de peligro, supo soltarse, abandonarse en las manos de su Padre Dios, sabiendo que Él nunca le iba a defraudar, ni a fallar. El Señor me seguirá librando de todos los peligros y me llevará salvo a su reino celestial. Pablo supo escuchar a Dios y llevar a cabo sus mandatos. He luchado bien en el combate, he corrido hasta la meta, he perseverado en la fe. Ojalá nosotros podamos decir lo mismo en los momentos de prueba. Para poder decir al final de nuestra vida, al igual que Pablo: «Ahora solo espero la corona merecida, con la que el Señor justo juez me premiará en aquel día». Lecturas de apoyo. Primera lectura de apoyo a la segunda lectura. Libro de Marcos capítulo 11, versículo 24 al 26. Por eso les digo, todo lo que pidan en la oración, crean que ya lo han recibido y lo tendrán. Y cuando se pongan de pie para orar, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que el Padre del cielo, Padre de ustedes, les perdone también sus faltas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor nos indica en esta lectura, que existen 2 condiciones, para que nuestra oración sea escuchada. Todo lo que pidan, crean que ya lo han recibido y lo tendrán. Por lo tanto, la primera condición es tener fe, que el Señor siempre nos escucha, porque si no, nos va a pasar lo mismo que al alpinista, y que, en los momentos de prueba, aunque acudamos a Él, pero sin fe, no vamos a dejar a Dios actuar en nuestras vidas.
Si tú no tienes fe en el doctor, no vas a seguir el tratamiento que te indique, y, por ende, nunca te vas a curar. Y la segunda condición es perdonar. Si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que el Padre del Cielo les perdone también sus faltas. Sabemos que la raíz de todos los males es el pecado, y el Señor antes de sanarnos, necesita perdonarnos. Pero si nosotros no hemos perdonado a los que nos han ofendido, dejamos habitar el diablo en nuestros corazones a través del rencor, de la soberbia y del orgullo, lo que impedirá a Dios poder ejercer su misericordia en nosotros y nuestra oración no podrá ser escuchada. El perdón cae como lluvia suave desde el cielo a la tierra. Es 2 veces bendito, bendice al que lo da y bendice al que lo recibe. Segunda lectura de apoyo a la segunda lectura. Libro de Filipenses capítulo 4, versículo 4 al 7. Estén siempre alegres en el Señor, se lo repito, estén alegres y den a todos muestras de un espíritu muy abierto. El Señor está cerca. No se inquieten por nada. Antes bien, en toda ocasión presenten sus peticiones a Dios, junto con la acción de gracias y la paz de Dios, que es mayor de lo que se pueden imaginar, les guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La mayoría de católicos tenemos un vicio no identificado claramente. El vicio de la preocupación y por eso no lo combatimos, sino hasta lo alentamos. Si no tenemos de qué preocuparnos en el presente, buscamos algo en el futuro, o en el pasado, si no, buscamos preocuparnos de los hijos, de los vecinos, si no checamos las noticias, si no nos preocupamos por no tener nada de qué preocuparnos. Desgraciadamente hemos asociado la palabra preocupación con querer, amar o estimar a alguien y eso es una gran mentira. Si yo le hablo a mi hermana que está enferma en el hospital diciéndole que estoy muy preocupada por ella, queriéndole decir con esto que la quiero, la estoy engañando, porque no estoy haciendo nada por ella, solo fabricando dramas. En lugar de preocuparme, porque mejor no me ocupo y voy a verla al hospital y apoyarla en su enfermedad. Una persona que cuenta con Cristo, no debe preocuparse por nada, es una orden tajante de Dios, más bien debe ocuparse, en abandonarse con fe en el amor de Dios, confiando que es un Padre misericordioso, que cuida de nosotros. Ocuparse con temblor y con temor en su salvación, luchando el buen combate y corriendo hasta la meta perseverando en la fe. Ciertamente la fe, nace de la predicación, pero se alimenta y se mantiene con la oración. La oración nos va a dar la paz, que nace de la certeza de sabernos amados, cuidados, protegidos por todo un Dios maravilloso y fiel, que nunca falla. A veces pensamos que Dios no nos oye o que nos falla, estamos muy equivocados. Lo que pasa lo vamos a comprender leyendo la siguiente lectura. Tercera lectura de apoyo a la segunda lectura. Primer libro de Juan capítulo 5, versículo 14 al 15. Con él tenemos la certeza de que, si le pedimos algo conforme a su voluntad, nos escuchará. Y si nos escucha en todo lo que le pedimos, sabemos que ya tenemos lo que le hemos pedido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En esta lectura el Señor nos dice, que, si pedimos algo conforme a su voluntad, ¿qué significa esto? Bueno, primero, vamos a establecer cuál es la voluntad de Dios para el hombre. ¿Cuál es tu voluntad como padre o madre de familia? ¿Que tus hijos sean felices o infelices? Lógicamente que sean felices. Por lo tanto, la voluntad de Dios es que tú y yo seamos felices. ¿Por qué? Porque si yo soy una mujer infeliz, voy a ser una madre infeliz, una esposa infeliz, una católica infeliz y voy a infelizar a todos los que están a mi alrededor. En cambio, si yo soy una mujer feliz, voy a ser una madre feliz, una esposa feliz, una católica feliz y voy a poder cumplir con la orden de la cita anterior y poder estar siempre alegre. Por lo tanto, si yo le pido a Dios, que me apoye en mi fabricación de dramas, o que se le quiebre una pierna al vecino, o que a mi suegra le salga herpes, etc. O sea, cualquier oración que va buscando la infelicidad o la destrucción mía o la de los demás, lógicamente Dios no va a escucharme. Dios no es un Dios de destrucción, sino de construcción. Imagínate que tienes un hijo de 4 años que se te enferma gravemente de pulmonía, y el niño se te hinca, te ruega, te suplica, te pide que le compres un helado. ¿Se lo comprarías, sabiendo que arriesgas con ella su vida y puedes matarlo? Lógicamente no lo harías. En cambio, si el doctor te indica ponerle un cierto número de inyecciones de penicilina para vencer la enfermedad, ¿lo harías, aún en contra de la voluntad del niño? Lógicamente que sí lo harías. ¿Y qué diría el niño? Mi mamá no me quiere y no me escucha, porque le pedí un helado y me dio a cambio inyecciones.
Bueno, pues así nos pasa con Dios en algunas ocasiones, nosotros le pedimos algo y nos da aparentemente lo contrario. Pero, así como tu hijo nunca ha dudado de ti, a pesar de que muchas veces le diste la medicina que no quería, en lugar del helado que te pedía, aunque fuera en contra de su voluntad, así nosotros no debemos dudar nunca de Dios, que nos ama y siempre nos escucha, aunque no resuelva siempre las cosas, como nosotros lo esperábamos. Audio reflexión del Santo Evangelio, libro de San Lucas. En este Evangelio, se nos habla de lo contrario a la fe. ¿Qué sería lo contrario a la fe? Lo más seguro es que usted me diría, que es no tener fe, pero no. Lo contrario a la fe, es la soberbia, es lo que hicieron los fariseos, no escuchar a Cristo, ellos sentían que estaban tan cerca de Dios, que se las sabían de todas, como un carpintero les iba a venir a enseñar a Dios. Estos fariseos, según ellos tan cerca de Dios, teniendo a Dios en medio de ellos, no lo reconocieron. Su soberbia, su orgullo, su prepotencia de creer saberlo todo, de no querer escuchar, y lógicamente, mucho menos querer obedecer a Jesús, los llevó a su condenación. Porque viendo no quisieron ver y escuchando no quisieron oír. El no escuchar a Jesús, el desobedecer sus mandatos, hacen de todo católico, un fariseo. En cambio, el hombre humilde, que camina en fe, sabe escuchar la palabra de Dios y hacer la vida. Y deja que esa palabra de Dios, le señale sus áreas enfermas, le haga reconocer su pecado y le lleve al arrepentimiento y a la conversión. La palabra de Dios es luz en el camino. Por eso los fariseos, estaban ciegos, porque no querían escuchar a Jesús. Y por eso, el fariseo, en su ceguera, se siente merecedor, y en cambio el publicano, humildemente, sabe que no merece, y que orar, no es tanto hablar con Dios, sino saber escucharlo. El publicano sabe escuchar a Dios, porque es capaz de reconocer su miseria y su pecado, e implora a Dios su perdón y misericordia. Muchos católicos, por estar tan atentos al que dirán, tratan de quedar bien con la gente, y se les olvida quedar bien con Dios, que es el que salva. Ojalá que siempre nos acordemos, que Dios no nos va a hacer una encuesta de popularidad para salvarnos, sino un juicio personal, y que de nada sirve parecer ser bueno, estarme autoalabando y quizá hasta que todo mundo me alabe, si mi obrar ante Dios no es digno de alabanza. Dice por ahí un dicho, dime de qué presumes y te diré de qué careces. Hay personas que, como el fariseo, queremos darle a Dios lo que nosotros pensamos, sentimos o creemos que está bien y no lo que Dios nos pide. Les voy a contar lo que le pasó a Henry. Henry, era una linda niña de 5 años de ojos relucientes. Un día mientras ella con su mamá visitaban una tienda, Henry vio un collar de perlas de plástico que costaba $2.50. ¿Cuánto deseó poseerlo? Preguntó a su mamá si se lo compraría, su mamá le dijo, hagamos un trato, yo te compraré el collar y cuando lleguemos a casa haremos una lista de tareas que podrás realizar para pagar el collar. Y no te olvides que para tu cumpleaños es muy posible que tu abuelita te regale $1. ¿Está bien? Henry estuvo de acuerdo y su mamá compró el collar de perlas. Henry trabajó con tesón todos los días para cumplir con sus tareas, y tal como su mamá le mencionara, su abuelita le regaló $1 para su cumpleaños. En poco tiempo Henry canceló su deuda. Henry amaba sus perlas, las llevaba puestas a todas partes. El único momento que no las usaba era cuando se bañaba, su mamá le había dicho que las perlas con el agua le pintarían el cuello de verde. Henry tenía un padre que la quería muchísimo. Cuando Henry iba a su cama, él se levantaba de su sillón para leerle su cuento preferido. Una noche, cuando terminó el cuento, le dijo, Henry, ¿tú me quieres? Oh sí papá, tú sabes que te quiero. Entonces, regálame tus perlas. Oh, papá. No mis perlas. Dijo Henry, pero te doy a Rosita, mi muñeca favorita. ¿La recuerdas? Tú me la regalaste el año pasado para mi cumpleaños y te doy su ajuar también, ¿está bien papá? Oh no hijita, no importa. Una semana después, nuevamente su papá le preguntó al terminar el cuento, Henry, ¿tú me quieres? Oh sí papá, tú sabes que te quiero. Regálame tus perlas. Oh, papá. No mis perlas. Pero te doy a Lazos, mi caballo de juguete, ¿lo recuerdas? Es mi favorito, su pelo es tan suave y tú puedes jugar con él y hacerle trencitas.
Tú puedes tenerlo si quieres, papá. Oh no, hijita, le dijo su papá dándole un beso en la mejilla, Dios te bendiga, felices sueños. Algunos días después, cuando el papá de Henry entró a su dormitorio para leerle un cuento, Henry estaba sentada en su cama y le temblaban los labios. Toma, papá, dijo, y estiró su mano. La abrió y en su interior estaba su querido collar, el cual entregó a su padre. Con una mano él tomó las perlas de plástico y con la otra extrajo de su bolsillo una cajita de terciopelo azul. Dentro de la cajita había unas hermosas perlas genuinas. Él las había tenido todo este tiempo, esperando que Henry renunciara a la baratija para poder darle la pieza de valor. Y así es también con nuestro Padre Celestial. Él está esperando que renunciemos a las cosas sin valor en nuestras vidas para darnos preciosos tesoros. Esto me hace pensar las cosas a las cuales nos aferramos. Y me pregunto qué es lo que Dios nos quiere dar en su lugar. ¿Sabes tú qué es lo que Él tiene planeado para ti, cuando decidas dejarlo entrar en tu corazón? ¿Sabes cuáles son esas cosas sin valor que Dios te pide que renuncies? ¿Cuándo lo vas a dejar entrar en tu corazón? Cuando decidas dejar la televisión, el internet, el día de descanso y aceptes la invitación para ir a los cursos a la comunidad. Cuando te decidas a escucharlo y a obedecerlo. Y te des cuenta que es más lo que ignoras, que lo que sabes. Lecturas de apoyo. Primera lectura de apoyo al Santo Evangelio. Libro de Lucas capítulo 11, versículo 9 al 10. Pues bien, yo les digo, pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen a la puerta y les abrirán. Porque todo el que pide recibe, y el que busca encuentra y el que llama a la puerta se le abrirá. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Si se fijan, Dios no dice piensen y se les adivinará. Si ponemos atención, en el Evangelio no se nos dice que el fariseo pidiera nada, su oración era para vanagloriarse y exhibirse como hombre perfecto, buscando la alabanza de las personas que le escuchaban. El publicano sí pedía, sí buscaba, sí tocaba. Por eso a él, sí se le dio, sí halló y sí se le abrió. Pobre del hombre, que siente no necesitar de Dios, que se siente autosuficiente, tarde o temprano va a arrepentirse, ojalá. Que no llegue a ser demasiado tarde. Segunda lectura de apoyo al Santo Evangelio. Libro de Mateo capítulo 6, versículos 5 al 8. Cuando recen no hagan como los hipócritas, que gustan orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, para que los hombres los vean. Ellos ya recibieron su premio. Pero tú cuando reces, entra en tu pieza, cierra la puerta y ora a tu Padre que está allí, a solas contigo. Y tu Padre que ve en lo secreto, te premiará. Cuando oren, no imiten a los paganos que creen que por mucho hablar serán escuchados. Ustedes no oren así. Pues antes de que ustedes pidan, su Padre ya sabe lo que necesitan. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cuando recen no hagan como los hipócritas, que gustas orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, para que los hombres los vean. Ellos ya recibieron su premio. Al orar no multipliques las palabras como hacen los paganos que piensan que por mucho hablar serán atendidos. Ustedes no recen de ese modo. Recuerdo el testimonio de un sacerdote, que tuvo un accidente tremendo, donde perdió la vida por un rato. Cuenta que llegó a la presencia de Dios y que, frente a sus ojos, pasó su vida en segundos. Al terminar, Dios le preguntó, ¿qué crees que es lo que te mereces? Y él exclamó, la condenación. En eso oyó una voz de mujer, atrás de él, que exclamaba, Hijo, por amor a mí, dale una oportunidad más. Cuenta el sacerdote, que volteó inmediatamente, y para su asombro, vio que era la Virgen María la que estaba intercediendo por él. A pesar de que él nunca había sido un hombre devoto a la Virgen, ella con todo como madre le amaba. Cristo contestó, Madre, ¿por qué tú me lo pides? Le voy a dar otra oportunidad. Y el sacerdote regresó de nuevo a la vida. Alguien le preguntó, Padre, si usted se hubiera muerto, ¿qué hubieran pensado de usted sus feligreses? Contestó el sacerdote, que se había muerto un santo. Porque siempre busqué parecer ser bueno, y debido a eso, para que todos me quisieran, les daba siempre por su lado, les daba la razón, aunque no la tuvieran, les decía que lo que estaban haciendo no era tan malo aunque no estuviera bien, para que no me persiguieran, no me criticaran, no denunciaba el mal, siempre busqué la aprobación de los demás y muchas veces maticé la palabra de Dios al predicarla, para no herir susceptibilidades. Pero me enteré que Dios no hace una encuesta de popularidad para salvarnos, sino que nos hace un juicio personal.
Me serví de Dios, en lugar de servirle a Dios. Busqué mi gloria y no la de Dios, ese fue el pecado que me iba a llevar a la condenación. Y ese fue el pecado del fariseo, y ese será el pecado de todos aquellos que, como el fariseo, nos sigamos sirviendo de Dios en lugar de servirle a Dios. Tercera lectura de apoyo al Santo Evangelio. Libro de Romanos capítulo 14, versículo 10 y 12 al 13. Entonces tú, ¿por qué criticas a tu hermano? ¿O por qué lo desprecias? Todos hemos de comparecer ante el tribunal de Dios. Quede bien claro que cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de sí mismo. Dejemos, pues, de juzgarnos los unos a los otros. Examinémonos, más bien, no sea que pongamos delante de nuestro hermano algo que lo haga tropezar. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dice por ahí un dicho: lo que uno no puede ver, en su casa lo ha de tener. Muchas veces criticamos a los demás, para reafirmar nuestro complejo de inferioridad que se proyecta en superioridad. Queremos justificar la parte que nos hace falta dar, comparando lo que damos, con quien da menos. Vamos a ver, si Dios a ti te dio 10 denarios, Él espera que tú le traigas otros 10, o sea que le des 20. En cambio, si a tu vecino únicamente le dio un denario, Dios espera que solo le traiga 2. Lo peor, es que tú al ver a tu vecino que nomás da 2, mientras tú estás dando 10, te justificas para no dar los otros 10, presumiendo y vanagloriándote de que tú das más que el vecino. Qué pena, engañarás a los demás, pero a Dios y a ti mismo, jamás. Aparte el Señor nos dice, que desgraciadamente, los que nos sentimos buenos, con nuestra crítica hacemos tropezar o caer a los que se sienten malos. Imagínate que tú eres el publicano, entras en el templo arrepentido para hacer oración, y una persona, tipo el fariseo, empieza a orar en voz alta, exhibiéndote como pecador y criticándote, acentuando él su obrar bueno, ¿qué harías? El Señor nos dice que habrá juicio sin misericordia, para quien no fue misericordioso. Santiago 2:13. Nadie puede ser misericordioso con los demás, si antes no experimento en carne propia, la misericordia de Dios. También el Señor nos dice: no juzgues y no serás juzgado, no condenes, y no serás condenado, Lucas 6:37. El fariseo estaba tan atento en el pecado del publicano, que se le olvidó estar atento de sus propios pecados. El Señor nos dice: ¿y por qué te fijas en la pelusa que tiene tu hermano en un ojo si no eres consciente de la viga que tienes en el tuyo? Lucas 6:41. En una de las misiones foráneas, estaba yo hablando de la grandeza del amor del Dios y cómo nos había dado Dios, por medio de Jesucristo, su Hijo, y a través del Espíritu Santo, la dignidad de ser hijos de Dios. Llena de entusiasmo, pedí a todos los asistentes, ponernos de pie y gritar en voz fuerte, con una grande fe: soy maravilloso, soy maravilloso, soy maravilloso. Todos los asistentes, contagiados de mi entusiasmo, se levantaron y gritaron, con excepción de un hombre que, sentado junto a su sombrero, con la cabeza agachada, no se unió al grupo. Al interrogarle, sobre por qué no se había unido a nosotros, el hombre dijo con voz fuerte: porque no soy un hipócrita como todos ustedes, yo soy un gran pecador y tengo más de 18 años que no me paro en un templo y conozco a muchos de aquí y sé que no son maravillosos, porque son como yo. Les pedí a todos que se sentaran y me dirigí al hombre. Le pregunté si él había sido bautizado. A lo que me respondió que sí era bautizado. Entonces yo le dije lo siguiente: mire, cuando usted nació, era usted una vasija de barro, debido al pecado original. Pero cuando fue bautizado, dejó usted de ser hijo de hombre y pasó a ser hijo de Dios, o sea, dejó de ser una vasija de barro y pasó a ser una vasija de oro de 24 quilates. Ciertamente, es posible que usted haya usado esa vasija de oro de 24 quilates de vacínica y la haya llenado de popó, pero no por eso deja de ser una vasija de 24 quilates. Todo es que se vaya a confesar y tire la popó con la que ha llenado su vasija, y empieza a emplear su vasija para lo que fue hecha, para ser templo del Espíritu Santo, manteniéndose cerca de Dios, a través de los sacramentos, la oración y la escucha de la palabra de Dios. El hombre se me quedó viendo y exclamó: ahora sí me mató el gallo. Y se levantó a gritar junto con los demás, lo que acababa de descubrir, que por ser bautizado era un ser maravilloso. No por méritos propios, sino por los méritos de Jesucristo que murió en la cruz por nosotros. Es importante que descubras, que eres un ser maravilloso, una vasija de 24 quilates, no porque tú hayas hecho nada, ni porque lo merezcas, sino simple y sencillamente, por la grandeza del amor y de la misericordia de Dios, y de tus padres que te bautizaron, y lo único que te toca hacer, es emplear correctamente esa vasija, de acuerdo a la voluntad de Dios.
Que Dios nos permita ser conscientes de que tenemos un Dios que siempre nos escucha, que nos ama y nos protege, que necesitamos de Dios para ser buenos, y que no existe ningún hombre bueno sin Dios, y que solo a partir de Dios, escuchando a Dios, viviendo en Dios, podremos llegar por su misericordia, a ser santos, y alcanzar la vida eterna. Sabiendo que la oración de intercesión es poderosa, oremos por todos los misioneros del grupo de familia de la Virgen María y sobre todo, por los nuevos enviados, para que Dios a todos, nos siga llenando por medio de su Espíritu Santo, de gracia, sabiduría, amor, fe, humildad y bendición. Oremos por todos los que nos han pedido oración, muy especialmente por el Padre Olman, por el Padre Ricardo Durán, por el Padre Fernando Rubio, por el Padre Chava, por María Elena Velasco, por Emérita, por Luis Adrián, por Rogelio René, por Carmen Hermosillo, por Teresita Iñiguez, por Cristian, por todas las personas de Cocula que me pidieron oración, por Juan Pablo, por el papá de Martina, por Lupita Núñez, por el papá de Sandra Rosas, por Víctor, por el hermano de Luz Solís, por las que están esperando bebé, para que Jesucristo nuestro Señor bendiga sus embarazos y permita que todo salga bien, especialmente por Ivone y Clara, por Stoyan y Vicky, por Diego, por Santiago, por mí, por cada uno de nosotros, para que el Señor Jesús remedie todas nuestras necesidades, nos conceda la salud de alma, de mente, de emociones y de cuerpo. Nos aumente la fe, la esperanza, el amor, la paz y nos dé sabiduría, para realizar en cada momento e instante de nuestra vida su santa voluntad. Oremos por el eterno descanso del hermano de Olga Olivia Quintana. Oremos por el programa de radio para que nuestro Señor Jesucristo por medio de su Espíritu Santo, siga transformando nuestra agua en vino, de tal manera que nuestras palabras humanas, lleguen como palabras divinas, transformando los corazones de los que nos escuchan. Oremos de manera especial para que nuestro Señor Jesucristo por intercesión de María Santísima nos abra puertas en Estados Unidos. Avisos importantes sobre los envíos y el encuentro. El retiro y el envío, será el mismo día para todas las zonas. Cocula, Cuquío y Guadalajara. 1. Fecha de retiro y envío para la zona de Cocula: Buenavista, San Jacinto, Camajapita, El Salitre, El Trapiche y San Miguel Cocula. 2 de noviembre a partir de 9 de la mañana en el Templo de la Ascensión en Cocula, Jal. 2. Fecha de retiro y envío para la zona de Cuquío, Ojo de Agua y Varas Dulces: 10 de noviembre, en el Ojo de Agua. A las 9:30 de la mañana. 3. Fecha de retiro y envío para la zona de Guadalajara: Buen Pastor, La Asunción, San Rafael, María Reina, Divina Providencia, Juan Pablo II, Santa Lucía, San Judas, Sagrados Corazones y Nuestra Señora del Refugio. 24 de noviembre, a partir de las 9 de la mañana, en el Templo de Santo Niño de Atocha. Se les recuerda a todos los servidores que el día del envío de su zona, se tomará la foto de grupo, en el que trabajaron este año 2019. Por último, 4. Encuentro general para todas las zonas. 1 de diciembre a partir de las 9 en el Templo de Santo Niño de Atocha. El encuentro general es para todas las zonas: Cocula, Cuquío y Guadalajara y para todas las comunidades. La asistencia es obligatoria, servidor que no asista, será dado de baja. Todos los servidores favor de venir con camiseta amarilla. Favor de traer su guisado y su cooperación anual, Dios recompense su generosidad. Tendremos venta de ropa y juguetes. Todo a Jesús por María, todo a María por Jesús. Dios les bendiga. Carmen Medina.